acompáñeme y vamos a leer el versículo 12. Yo creo que vamos a estudiar un solo versículo, o sea que hoy no me voy a extender mucho, creo yo, pues, no sé. Y estamos llegando ya a la recta final de esta carta. Faltarían, como digo yo, dos mensajes más, dos enseñanzas más, posiblemente nos queden. Y hoy vamos a leer y a meditar en la palabra del Señor. Y mi hermana Diana introdujo esto cuando ella decía y nos contó algo sobre cuando estaba hablando acerca del devocional, que tú sí seas así, que tú no, no. Pero pensábamos que cuando decimos que tú sí seas así, que tú no, no, es que yo soy una persona que digo sí cuando y no cuando, no se trata tanto de eso, lo que dice Santiago, porque podemos estar diciendo no y podemos estar pecando y podemos estar diciendo sí, podemos estar pecando. Se trata, vamos a estudiarlo en esta mañana. Santiago capítulo 5, versículo 12, vamos a leer la palabra y yo quiero que me ayuden, tengo que trabajar mucho en esto, en relación a la proclamación de lo que proclamamos aquí. Esta es mi Biblia, dígalo conmigo. A ver, ayúdeme porque de verdad hay unas frasecitas que no se me quedan en la mente. Y usted me va a ayudar. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Incorruptible e infalible. Soy lo que dice que soy, tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso, en esta mañana, la vamos a escuchar ¿con qué? Con mucha atención, para así agradar a Dios. Okay. De verdad que eso es lo que tengo que estudiar más, para obedecerla, bendecir mi vida y bendecir a otros. Discúlpenme. Perdóneme, pastor, pero es que me da duro, no sé por qué. Tengo cuántos años de estar escuchando esto y no me lo he aprendido. Ok, lo que voy a hacer es que cuando me toque predicar voy a poner a alguien aquí, yo no sé. A los niños, yo le dije a Isabela me quedó mirando así cuando iba para allá. Isabela, hoy me vas a ayudar. Bueno, pastor, y cuando iba para allá me quedó mirando. Ok, Isabela me iba a ayudar, pero bueno, le tocó irse para allá. Mi hermano, entonces vamos a leer 5:12 y dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Padre, te damos gracias en esta mañana y permítenos, quita todo obstáculo que impida, Señor, que en esta mañana podamos venir a aprender y escuchar tu palabra, Señor, y aclara nuestra mente, nuestro corazón y podamos recibir tu palabra, Señor. Creemos en el nombre de Jesús que tú eres el que diriges este tiempo y tu Espíritu Santo es el que es nuestro maestro y nuestra guía, Señor. Creemos en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que quiera impedir que nosotros recibamos tu palabra, Señor, en esta mañana no tiene autoridad ni poder, Señor. Creemos que toda obra del enemigo, creemos que toda dardo de fuego del maligno, creemos que todo lo que quiera oponerse en las tinieblas no tiene poder ni autoridad, Señor, porque tú eres el único que tienes el poder y a ti te pertenecemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Hermano, vivimos en un mundo lleno de engaños. Y una de las cosas que me impactó este texto que leímos es algo que habla sobre los juramentos. Vivimos en un mundo lleno de fraudes y la gente muchas veces busca la manera de cómo engañar. Y un predicador decía, los niños le mienten a sus padres. Mira que, bueno, los niños le mienten a sus padres. Los padres le mienten ¿qué? A sus hijos, de alguna manera.
los jefes le mienten a sus empleados. Mañana te pago y no le pagan, ¿sí o no? Y los empleados le mienten a sus jefes. Los gobernantes le mienten al pueblo. Y principalmente en este tiempo que vienen las elecciones, ahí salen y cargan a los niños, ahí salen pediatras, salen, mejor dicho, salen los que dan los alimentos, mejor dicho, esos gobernantes, sobre todo los de Colombia, nunca aparecen en un pueblo, sino solamente se ven en tiempos de elecciones. Pero también el pueblo le miente a los gobernantes o le mienten al gobierno, sobre todo en los impuestos. Sobre todo cuando tienen que pagar lo que tienen que pagar en la luz y vienen y ponen ¿cómo que le llaman? Una trampita por ahí. Es una trampita. Hay muchas mentiras. Entonces, los educadores, deportistas, la prensa, los científicos, los pastores. Bajito. No los pastores de esta iglesia. Los pastores. Los médicos. Bueno, entonces los pastores le mienten a su iglesia cuando llegan aquí a un púlpito y predican y predican, no predican fielmente la palabra de Dios, le están mintiendo a los que están allá. Porque le están predicando, le están diciendo a sus ovejas o a sus feligreses lo que no dice la palabra de Dios. Pero los miembros de la iglesia le mienten a los pastores o a los líderes. ¿Cuántos creen eso? Mira que mañana vengo, pastor, a hacer esto y nos apareció. Mira que esto, a veces mentimos. Entonces parece que no queda ningún área en este mundo que no esté, que no abunde la mentira. Vivimos como en un cuadro así, cuyo marco es la mentira. Y yo me pregunto algo y me preguntaba algo, ¿qué pasaría si fuéramos obligados cada uno de nosotros a decir la verdad? Somos obligados a decir la verdad. ¿Qué pasaría en este mundo? Muchas cosas que se vendrían al suelo. Muchas cosas se caerían. Porque muchas cosas están sostenidas por el engaño. Y muchas cosas están sostenidas por la mentira. El diablo es el padre de mentira. Desde el principio dice la palabra de Dios, es el padre y de alguna manera el diablo opera en este mundo esos engaños, esas falsedades, en las hipocresías, en las simulaciones, en las exageraciones. Pero esto opera en los hijos, dice la palabra de Dios, de desobediencia, pero también a nosotros como cristianos nos tienta para que nosotros tropecemos, para que nosotros caigamos, para que nosotros flaqueemos. Para que nosotros no cumplamos el compromiso y la fidelidad con Dios. Entonces, todo esto nos toca también a nosotros. En los tiempos bíblicos, los judíos tenían, por eso Santiago escribe, los judíos tenían un sistema de juramento. Y hablábamos algo sobre el juramento. Y estos juramentos eran precisamente para una manera de protegerse de las posibles mentiras, de los engaños. Y si pensamos en la sociedad de hoy, nosotros también podemos pensar que en la sociedad de hoy hay no juramentos, pero sí, si usted va a alquilar una casa, ¿qué hace? Tiene que hacer un contrato, mi hermano. Si va a hacer algo, un trabajo, un contrato. Y los contratos también son una manera de asegurarnos de que va a haber una herramienta legal para defendernos, porque hay mucha mentira del posible engaño o de la posible estafa o del posible fraude que puede haber. Por otra parte, es una manera de tratar la deshonestidad que hay en el día de hoy. Aún nosotros en los círculos cristianos hemos visto y sabemos de muchas cosas que pasan y uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Bueno, vamos a alquilarle esta zona a esta persona que es un cristiano, que es una entidad cristiana, pero tenemos que hacerle firmar un contrato porque después, hermano, vamos a tener problemas. Entonces, en la sociedad de hoy, por eso hay muchos contratos, por la deshonestidad, para procurar, y esto procura que nosotros tengamos un medio para que haya una acción legal en caso de que haya un engaño. Y los judíos
no usaban contratos, pero usaban juramentos. Ellos, había toda una serie, y la misma ley proveía toda doctrina acerca de los juramentos, que con el paso del tiempo los mismos judíos también comenzaron como a buscarle como dicen por ahí, decimos como nosotros como a la caidita por ahí, donde está la trampita, y con el paso de los tiempos fueron encontrando la manera de cumplir esos juramentos de manera con apariencia. Y ellos perseveraban en ciertos engaños, como también sucede en el día de hoy. Eso pasaba con el pueblo judío, el pueblo que Santiago escribió esta carta. Nosotros en el día de hoy podemos ver que los contratos tienen una letra pequeñita, ¿sí o no? Y ahí en esa letra pequeñita va y se esconde la trampa. Y si alguien no lee bien, y de hecho no nos gusta leer esas letras pequeñitas, no leemos bien esas letras. Y si no leemos bien con esas letras, después decimos, pero ¿cómo? Yo no firmé eso, ¿no? Pero muchas veces no leímos la letra pequeña y caemos en esas falsedades. Pero en la época del Señor Jesús, en la época de Jesucristo, cuando estaba Jesucristo, los juramentos eran una práctica también bastante común en el pueblo judío. Y había una serie, juramentos eran una práctica que ellos llevaban, que eran muchas veces ilícitos, y en la época de la iglesia primitiva también, y por eso Santiago escribe esta carta. Esto fue también un problema, como lo vemos en Santiago, y era un problema dentro de esa iglesia, dentro de la iglesia que Santiago escribió. Y Santiago estaba instruyendo a la iglesia aquí. Vemos que Santiago comienza a decir en ese texto que nosotros le dice, hermano, por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Había un problema en esa iglesia. Pero Santiago le estaba proveyendo herramientas para que ellos se protegieran, instrucciones. Está proveyendo esas herramientas para una buena práctica de una fe verdadera. Porque cuando dentro de una iglesia hay prácticas falsas o hay engaños, eso no va a permitir que la gente vea que en esa iglesia se está practicando una fe verdadera. Pero también sabemos que podían haber incrédulos dentro de la iglesia. De hecho, sí. De hecho, nosotros muchas veces venimos al servicio, pueden haber personas, habemos personas de hecho creyentes, pero dentro de nosotros también pueden haber personas incrédulas. Y eso era lo que también estaba pasando. Ellos estaban viviendo de una manera impía. Ellos tenían que reconocer la necesidad que tenían de salvación. Los incrédulos que estaban haciendo parte o que hacían parte en ese tiempo de esa iglesia primitiva. Ahora, para instruir a los creyentes, para dar elementos, para dar evidencia de una fe verdadera a los lectores y para que sepan cómo poner esto en práctica de forma correcta, entonces las palabras de Santiago y las palabras que Santiago elige en este texto son de suma importancia. Y vamos a ver esto. Vamos a estudiar 4 puntos que encontramos en este texto. Vamos a mirar en este texto que lo primero es que hay un mandato. Lo segundo, que hay una provisión. Lo tercero, que hay una instrucción práctica para que las personas de la iglesia llevaran esto a la práctica. Y lo cuarto, hay una advertencia. Si leemos el texto, nosotros podemos, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, nuestro no sea no, para que no caigas en tentación. Mira, hay un mandato, hay una provisión, hay una instrucción práctica y hay una advertencia final. En este texto tan pequeñito hay cosas maravillosas que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Pero también lo primero que dice, pero sobre todo. Y ese sobre todo nos da una idea de la importancia del mandato, de la importancia que tiene este texto para la iglesia en ese momento. Dice, pero sobre todo. Y con antelación Santiago ya ha instruido a esa iglesia y ya le había escrito a esa iglesia y de manera abundante. Ya le había dado mucho conocimiento, mucha enseñanza a esa iglesia para que ellos pusieran en práctica
pongan la fe en práctica. Y le dio muchas instrucciones, lo que nosotros hemos leído, hemos estudiado en todo este tiempo en esta carta de Santiago. Y una de las cosas que le decía, que le dijo Santiago y nos dice la palabra de Dios en esta mañana a nosotros, es que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ¿qué? De la palabra. Y también tenemos en la carta de Santiago también podemos ver mandamientos negativos y mandamientos positivos. Y si hacemos un rápido repaso de la carta, vamos a encontrar una lista de mandamientos, algunos que son negativos. Y esos mandamientos negativos que están en la carta de Santiago empiezan con una palabra que es no, como dice aquí. Hermanos, no, ustedes no juréis. Bueno, ese mandamiento es ¿qué? Negativo, comienza con la palabra no. Y en la carta de Santiago hay muchos mandamientos a la iglesia, muchos mandamientos negativos. Y por ejemplo, los mandamientos negativos en el Santiago 1:6 dice, nos habla de no dudar. Y dice, no dudemos de nada, dice. En el Santiago 1:13 dice, que no seas tentado, que tú no eres tentado por Dios. No digas que eres tentado por Dios. En Santiago 1:16 dice, no debemos ser oidores, ¿qué? Olvidadizos. En Santiago 3:1 dice, no hagáis maestros muchos de vosotros, es decir, sin el temor de Dios. En Santiago 3:14 dice, no murmuráis. Y ese era un problema, como que era también un problema bien tremendo de esa iglesia. Ahí había un problema como de la lengua, porque Santiago también enseña algo sobre que no estemos murmurando, porque la murmuración hace mucho daño dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces le dice, no murmuréis unos contra otros. En Santiago 5:7 dice, no quejéis, no nos quejéis. Finalmente llega el último no. Le dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Lo deja como de último, así. No es que este mandamiento sea importante más que los otros, pero dice, hermano, mire todos los mandamientos que yo les he dado a ustedes, pero por sobre todo eso que yo les he hablado a ustedes, iglesia, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. A la hora de que estudiamos esta palabra o la sacamos de allá y nada más estudiamos el texto, en la práctica posiblemente era la necesidad, era la carencia más grande que había en la iglesia en ese tiempo. Había mucha murmuración, había mucho problema de lengua, de la gente hablando muchas cosas. Entre muchos pecados, Santiago trata el problema de la lengua, pero sobre todo, hermanos, no juren. ¿Por qué? Porque no es que estaba prohibiendo que nosotros no debemos jurar. En primera instancia lo tomamos como una prohibición, que es la prohibición de no jurar. Ahora, nosotros tenemos en nuestra confesión, el pastor pasa, también los animo a que lo lean, el pastor pasa la confesión bautista, el catecismo bautista pasa ahí. En ese catecismo bautista, en esa confesión, hay un capítulo entero que trata dedicado al juramento y a los votos que son lícitos, porque el pueblo de Dios tenía votos y juramentos que eran lícitos, pero Santiago está tratando un problema, que la iglesia estaba jurando por cualquier cosa, como en el día de hoy. Nosotros podemos estar, o una persona puede decir, bueno, nunca fue nunca fue algún problema mío, de que yo dijera, no, te juro por esto, te juro, y siempre metemos a algún familiar. Y desafortunadamente siempre la mamá es la que está ahí siempre. Y pasa eso, hermano. ¿Yo no? Usted no ha escuchado mucha gente que jura. Bueno, así eso estaba pasando en la iglesia en aquel tiempo. Había una práctica incorrecta sobre estos juramentos. Porque en la palabra de Dios nos enseña acerca de los juramentos que son lícitos. Cuando usted se casa, usted hace un juramento.
Eso es juramento lícito. Cuando estamos en un juzgado, usted ve que ponen la mano sobre la Biblia, ¿sí? ¿Sí o no? Y le dicen, juro que voy a decir la verdad y nada más que la verdad. Cuando se posesiona un presidente, cuando se posesiona un ministro o algo, hacen juramentos. En aquel tiempo habían juramentos lícitos. Pero tengamos claro que este tema, para no caer de una manera incorrecta, interpretaciones incorrectas de lo que debemos aprender y de lo que Santiago nos está enseñando. Santiago está dirigiéndose a ellos y le está planteando que este tema es muy importante y que debe haber una corrección en la práctica equivocada de los juramentos que eran viles, juramentos falsos. Pero nosotros también debemos entender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y lo que Santiago está atacando en este texto y lo que Santiago está atacando y nosotros podemos sacar esta enseñanza en el día de hoy es que había pecados relacionados con la lengua, con el hablar a la ligera, con decir cosas, y más de la mitad del capítulo 3 es dedicado todo a hablar de la lengua. Si usted se va atrás en el capítulo 3 de Santiago, habla sobre ese problema de la lengua. Y que Santiago, versículo 14 dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Entonces sabemos que era un pecado muy serio en la práctica de este grupo de hermanos a los que Santiago le está escribiendo. Y lo sigue siendo en el día de hoy. Lo sigue haciendo en el día de hoy. Vemos cómo la murmuración hace mucho daño dentro de la iglesia. Y de manera más contundente Jesús también atacaba estos problemas. Y en Mateo 12:34 Jesús le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Le decía a los escribas, a los fariseos. Y ellos eran religiosos, y ellos eran sacerdotes, y eran religiosos, y eran parte de la vida religiosa de aquel entonces. Y Jesús le está diciendo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que de lo que sale de su boca, mi hermano, es lo que está dentro de usted. Amén. El hombre bueno, el buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca las cosas malas. Mas yo digo, Jesús estaba diciendo, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de qué. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras también serás condenado. Y no solamente Jesús, en el Evangelio de Lucas también se repite el mismo concepto de la lengua, del problema de la lengua. Y el Evangelio de Lucas, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un pastor llamado John MacArthur, dice, y habla acerca de este tema, y él dice que la forma en que las personas hablan es el test. Miren bien, la forma en la que las personas hablan es el test más revelador del estado espiritual de las personas. A las personas, y dice, no pueden hacer todas las cosas que quieren hacer, pero las personas sí pueden decir todas las cosas que quieren decir. Considere esto un momento, mi hermano, y pongamos la atención. Todo pecado de la lengua está, ¿a dónde? En la mente. Está en la mente y tiene poca distancia. Y está en sus pensamientos. Y hay poca distancia de la mente a la boca. Entonces hoy leemos la frase que Santiago también nos dice. Santiago les habla a ellos y quiere ser, y es un poco fuerte lo que Santiago les dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Pero esa frase que está ahí también, hermanos míos, veo al pastor Santiago. Cuando el pastor nos habla, llega así como con suavidad. Oh, mi hermano, mira. Y así veo a Santiago. Veo a este pastor Santiago queriendo decir algo fuerte.
¿A cuántos de nosotros le ha pasado que el pastor quiere decirnos algo fuerte y primero, hermano, mira esto? Bueno, ese Santiago así está haciendo. A la vez de que quiere decirles algo fuerte a ellos, quiere abrazar a los hermanos con un corazón pastoral. Fíjense esa carta que le dice. Y de hecho esa es la labor de nosotros como pastores cuando vamos a dar un consejo, cuando vamos a decir algo, cuando el propósito es abrazar a las personas con un corazón pastoral y no solamente pastoral, sino también compasivo. Y pensando que hay un lazo que nos une como hermanos, un lazo de hermandad, un lazo de fraternidad. Y el deseo de Santiago era edificarnos y animarnos. Y cuán importante eso es para nosotros cuando nosotros recibimos la corrección y nosotros vamos con ese pensamiento que el deseo del que nos está corrigiendo es para edificarnos, es para corregirnos, es para ayudarnos. Y cuán importante eso es recibir la corrección del ministerio de la palabra de Dios. Y cuán importante era para Santiago que la iglesia en ese entonces entendiera el problema que había, pero que ellos entendieran que a nosotros ha llegado y a ellos estaba llegando la palabra inspirada por Dios para corregir los problemas que habían en la iglesia, porque Dios quiere iglesias sanas. Amén, hermanos. Y igual Dios quiere de nosotros que seamos cristianos sanos. Y cuando un pastor, cuando Santiago le está diciendo a estos, eso es una obra de gracia del amor de Dios. Cuando nos corrigen, esa es una obra de gracia. No piense que te están regañando, que te están diciendo algo, que te están, ahora viene el pastor, ahora me van. No, 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 mi hermano, piensa que Dios te ama y que eso es una obra de gracia de Dios para su iglesia, para tu vida, para nuestras vidas. Entonces, percibe la corrección de Dios con un corazón y sabiendo que es Dios, que el mismo Dios que nos está pastoreando a nosotros y dándonos el alimento que necesitamos. Aunque muchas veces no nos gusta lo que nos dicen, aquí Santiago les está hablando a ellos, pero la palabra de Dios nos está hablando a nosotros en esta mañana. Aunque muchas veces no nos guste lo que nos dicen, pero nosotros, hermanos míos, hermanos, tenemos que tener la sabiduría, tenemos que tener la madurez, tenemos que tener la humildad de recibir la corrección del Señor en aquellas cosas que por las que estamos fallando como iglesia o los problemas que hay en la iglesia. Y por eso el Señor trae estos temas a nuestra iglesia, porque también nos compete a nosotros como iglesia en el día de hoy corregir todos esos problemas que están impidiendo que la iglesia crezca, fluya, que la iglesia cristiana, grande multitud, bautista en este lugar, sea una iglesia sana. Gloria al Señor. Y por eso viene la corrección de la palabra de Dios. Aunque cuando el mensaje que Dios nos da quizás no nos agrade mucho del todo, pero debemos recibirlo de esa manera. Quizás no nos agrade del todo porque toca algunas cosas nuestras o que están pasando en nuestra vida y que están perjudicándonos como iglesia del Señor. Y tenemos, porque estamos débiles y tenemos que recibirla con humildad. Y como dice Santiago en su carta, que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada y que en esta mañana nosotros como iglesia en este lugar recibamos esta palabra que nos trae Santiago, que nos trae la palabra de Dios en el día de hoy y la recibamos con mansedumbre y que se implante en nuestras vidas y en nuestros corazones, que tengamos la disposición no solamente de ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y que si sabemos que tenemos un problema, alguna cosa, algún área en nuestra vida que tiene que ver con la lengua, murmuraciones o que alguna cosa, nosotros sepamos que hoy el Señor está hablando. Por eso esa frase, hermanos míos, debe hacernos pensar de que no nos debe hacer pensar de que en esa iglesia no había incrédulos. Seguro que sí, habían personas incrédulas. Pero cuando el creyente oye el mandato de la palabra de Dios, ¿qué va a tomar? Los beneficios de ese mandato de la palabra de Dios.
y va a madurar. Y ese es el propósito de traer y de enseñar la palabra de Dios de manera fiel, porque eso nos va a ayudar a madurar en nuestra vida cristiana. Y nos vamos a tomar esos beneficios, nos van a madurar. Pero si hay incrédulos, como seguramente en aquella iglesia o que Santiago envió esta carta, iglesia, porque fue una carta enviada a las iglesias de Asia Menor, dice la palabra de Dios, a varias iglesias. Si hay incrédulos que están expuestos a la ley de Dios y ven su propio corazón la incapacidad para cumplir estas cosas que Dios nos dice, Dios quiere guiar a esos incrédulos y Dios quiere que esas personas examinen, se hagan un examen en su corazón y esas personas que son incrédulos, que no conocen a Dios, conozcan de Dios, comiencen a examinar lo que Dios le quiere para su vida, que es lo mejor para su vida, es la salvación, es la vida eterna, y comiencen a andar en la justicia de Cristo, que es el único, hermano, que nos puede dar salvación. Cristo Jesús es el único que te puede dar salvación. Entonces, no hay duda de que este tema es muy importante. Ahora analicemos la prohibición que hay aquí. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni ningún otro juramento. El tema es específico acerca de ¿qué? De los juramentos. Y en la lectura, si nosotros leemos la Biblia así de manera superficial, en la mayoría de los casos, al leer este texto así aislado, vamos a decir que está prohibido jurar. No, aquí no, Santiago no está diciendo, no está prohibido jurar para la iglesia. No, Santiago lo que está diciendo, miren bien, esos juramentos que ustedes están haciendo son juramentos que no tienen sentido. Yo estaba leyendo algo sobre esto y me doy cuenta que en el Antiguo Testamento muchos juramentos. Por ejemplo, cuando Abraham manda a su siervo a que le busque una esposa a su hijo, le dice a su siervo que coloque su mano en el muslo. En la parte del muslo es la parte esta acá, de su pierna. Y ese era un juramento judío y ese era algo específico que ellos hacían. Y estaba leyendo acerca de esto y me llamó la atención algo, perdón, voy a tomar un poco de agua, gracias. Me llamó la atención algo, déjeme buscar que yo lo tenía aquí, acerca de esto de los juramentos. Bueno, no lo encuentro aquí, no voy a perder tiempo. Y lo hacían aquí, en la parte de aquí le decía, y eso tenía un símbolo, algo simbólico. Y eso representaba algo acerca de que esa persona que hacía ese juramento no solamente lo hacía con la persona con la cual juró ahí, sino que lo hacía con toda la generación. Y ese juramento era perpetuo y juraban por Dios, juraban a Jehová, ponían delante a Jehová. Y los juramentos en aquel entonces eran muy serios. Y esos juramentos aún el que no los llevaba a cabo, aún le representaban entregar su propia vida para que ellos entendieran esto. Y no es que la Biblia nos está prohibiendo jurar, y puede que lo entendamos así, sino que tenemos todo el consejo de la palabra de Dios. Y Santiago específicamente habla sobre juramentos que eran una forma de atestiguar. Y esa palabra atestiguar fue la que me llamó la atención. Y esa palabra atestiguar viene de testículos. Y yo dije, pero ¿cómo así? Sí, viene, y eso representaba que ese juramento ahí representaba que ese hombre que juraba o esa persona que juraba, por ejemplo, el siervo de Abraham, ese juramento era eterno, era un juramento que no solamente lo estaba haciendo con él, sino también con todas las generaciones. Por ejemplo, también
hablaban sobre un juramento, ahorita vamos a mirar algo sobre eso. Y Santiago habla sobre esto, de que esos juramentos eran un compromiso para cumplir. Nosotros en el día de hoy vemos muchas personas que juran, ¿sí o no? Te juro por esto, te juro, y ponemos por delante a cualquier cosa. Aquellos judíos, aquellas personas, aquel pueblo de Dios, pueblo hebreo, juraba y ponía por delante a Dios, no a cualquier otra cosa. Por eso la prohibición en sí mismo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Algo que era algo que representaba algún castigo en la misma mano de Dios, o invocar a Dios como castigo si aquella persona no cumplía con el juramento. Y era un compromiso en un sentido aún mayor, porque lo hacían delante de Dios, lo hacían delante del Señor. Y en ningún momento Santiago está diciendo, entendemos que la Biblia no prohíbe en sí mismo los juramentos. Hay casos donde completamente lícito estar bajo juramento. Y podríamos hablar de una corte, por ejemplo, y eso es lícito, lo que yo les decía. Podríamos hablar de un casamiento, podríamos hablar de un voto, que son en la misma categoría de los juramentos. Y una ordenación al ministerio, por ejemplo, hacemos un juramento. Una ordenación al diaconado, una ordenación al pastorado. El problema es cuando hay juramentos que son ilícitos, que están hechos con un propósito de engañar o que implican un testimonio de algo falso, de algo que no va a poder cumplir. Entonces, no son hechos de manera sincera, o se hacen de manera ligera, o se hacen de manera precipitada, y eso es lo que Santiago estaba aquí atacando. Santiago no está aquí haciendo una prohibición absoluta. Y encontramos en la Biblia juramentos. Y el apóstol Pablo hizo un voto en Hechos 8:18. Hace un juramento cuando le escribe a la carta a los Corintios y les dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos. Y le dice: sabe que yo no miento. O sea, le está hablando a ellos y pone por delante ¿a quién? A Dios. Y pone por delante al Señor Jesús. Y él está ahí invocando el nombre de Dios, lo cual implica poner a Dios como testigo, y eso era una manera de jurar en los tiempos bíblicos. Había oportunidades donde la misma ley de Dios requería que hayan un juramento. Y Dios esperaba que todos estos juramentos, y Dios esperaba que todos estos votos que hechos por el pueblo de Dios sean cumplidos. Y que ellos cumplieran esto, al punto tal de que si ponían por encima el cumplimiento del juramento con el mismo valor de su vida. Y decían: si yo no cumplo esto, que sea muerto. Por ejemplo, también leía en la parte de un texto que Saúl le dijo al pueblo: bueno, no van a comer nada de lo que está aquí, nada de lo que cogieron, de lo que ellos conquistaron muchas cosas. Pero su hijo no estaba en ese momento cuando Saúl este juramento, y dijo: el que comiere algo de esto va a ser muerto. Y cuando su hijo Jonatán llegó con él, con todo el ejército que venían también de pelear, se comieron un panal de miel. Y Saúl estaba dispuesto a matar a su hijo porque él había hecho un juramento a todo el pueblo, pero el pueblo le salvó la vida a Jonatán, el hijo de Saúl. Entonces esto era algo, este juramento tenía un valor aún. Vemos en las escrituras el valor del juramento y la importancia del cumplimiento era más alta que la vida. Y había severas consecuencias, hermanos, cuando esto no se llevaba a cabo. Las consecuencias eran muy graves. El juramento a la ligera en aquel entonces era muy grave, pero no encontramos un juramento más en las escrituras que es bien importante considerar, que es un juramento que está en en Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Nos dice
porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por qué? Por sí mismo. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas que estamos en este lugar, nosotros somos parte de esa descendencia. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Nosotros hacemos parte de esa promesa. Por lo tanto, nosotros tenemos la esperanza puesta delante, está puesta delante de nosotros. Y tenemos como segura y firme ancla del alma. Y es la promesa del mismo Dios, que penetra hasta dentro de cada uno de nosotros, que Dios prometió la bendición para el pueblo, para Abraham. Esta bendición también nos toma a nosotros y tenemos esa promesa segura y firme hasta lo más adentro del velo, dice en Hebreos, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ese Jesús, cuando estaba siendo acusado, acusado por Herodes, él no dijo palabra, nada, él estaba calladito y este hombre acusándolo, pero este hombre dijo: te perjuro. Herodes le dijo a Jesús: te perjuro que digas la verdad. Y enseguida Jesús, como sabiendo la importancia de los juramentos, Jesús dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes en el cielo. Entonces no podemos decir de ninguna manera que jurar o hacer promesas o votos es algo prohibido. Pero si la misma palabra dice que si nosotros juramos por algo o decimos algo o damos una promesa, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirla. Ese no era el objetivo de Santiago al prohibir los juramentos de manera completa. Los juramentos que son válidos en la iglesia, y es una práctica que se hace, y nosotros podemos dar votos, nosotros podemos decir: yo te prometo esto, pero ten presente que lo que te prometes tienes que cumplirlo, porque si no lo cumples, no estás dando buen testimonio de tu fe. Entonces, los únicos juramentos que Santiago estaba atacando eran aquellos juramentos que esta iglesia tenía como práctica y eran prácticas pecaminosas. En Mateo 5:33 el Señor reputa también las enseñanzas de los maestros o de los rabinos, de las tradiciones, que tenían una base en la ley, que se habían convertido en una práctica incorrecta. Esos juramentos que yo le digo, que juraban por una cosa, pero juraban por cualquier cosa. Y Santiago lo que está diciendo es que no utilicen ningún juramento excepto el único que puede usarse y el único que puedas cumplir tú, o el único que pueda cumplir la iglesia a la que le escribió Santiago. Y Mateo 23:16 dice: hay de vosotros guías ciegos, le dice Jesús a los escribas, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor. A veces juramos por algo más y creemos que porque si juramos por algo de más valor, por eso muchas veces, hermano, y esto nunca lo tuve como una práctica, pero sí lo he visto y todavía se ve un montón que juran por la mamá, que juran por el papá, que juran por el hijo, que juran, porque las personas creen que porque están jurando por alguien importante, entonces el juramento que están haciendo tiene más valor. Y eso también estaba sucediendo. Jesús en aquel entonces le dice: hay de vosotros guías, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, porque tenían la costumbre de jurar por el templo. Pero si tú juras por el oro que está en el templo, eso sí, ojo con jurar por el oro que está en el templo. Pero Jesús, en otras palabras, cada juramento que alguien hace es un juramento delante de Dios. Y cuando usted haga un juramento,
Entonces, tenemos que entender que no es solamente una provisión absoluta, sino que si decimos algo tenemos que cumplir. Y lo que quería hacer Santiago es poner freno a una práctica incorrecta. Y vamos al tercer punto que dice que es la instrucción. Y Santiago dice en esa instrucción, y se nos está hablando de alguna manera de un eco de la palabra de Dios, un eco que viene atrás de Jesús. El eco que leímos anteriormente, cristianos debemos ser personas de integridad al hablar. Amén, hermanos. No se me duerman. Los cristianos debemos ser honestos. Los cristianos debemos ser personas que son honestas y que no tienen la necesidad, porque no tenemos la necesidad de estar jurando por algo. Yo te juro que sí, que yo vengo mañana a hacer el aseo. Y, mi hermano, perdone, no jure. Mejor, ahora, si usted dice algo y no pudo por alguna circunstancia, ¿qué tiene que hacer? Dar la cara. Hermano, no pude por esto, dar la cara. Entonces, hermano, tenemos que ser honestos. No tenemos necesidad de estar jurando. Debemos hablar sinceramente. Siempre debemos hablar francamente. Siempre debemos hablar con la verdad. Y lo que Jesús nos enseña aquí y Santiago nos enseña y repite es que cuando hablamos sin la intervención de un juramento, nuestras palabras deben ser consideradas como algo sagrado. Amén. Aunque usted no jure, aunque tu palabra debe ser, pero si uno dice algo y no lo cumple y después dice algo y no lo cumple, después no te van a creer, te va a pasar como el pastorcito que es mentiroso. Así es la cosa. La conversión cristiana debe ser caracterizada por la honestidad. Si nosotros somos convertidos, nos debe caracterizar la honestidad, nos debe caracterizar la seriedad, nos debe caracterizar el compromiso que aún sin jurar, nosotros al hablar representamos como hijos de Dios. Deberían tener importancia aún sin jurar, como si estuviésemos en una corte y digamos algo, así nos debe creer las personas que nosotros le prometemos o le decimos algo que vamos a hacer o que vamos. En una corte, ¿qué hacen las personas? Miden bien las palabras para no ser entendidos. Así deben, para no ser malinterpretados, malentendidos. Así debemos ser nosotros como cristianos, como si tuviéramos, pero la integridad debería caracterizarnos. Debemos reconocer que nuestras palabras vanas, que las palabras exageradas, que cuando simulamos, ahí no hay integridad. Cuando hay un querer acomodar las cosas, porque a veces vamos a decir algo, pero queremos acomodar las cosas. Cuando hay un cumplimiento, hermanos, algo que está muy arraigado en la sociedad, es que cuando usted contrata a alguien para que le vaya a realizar un trabajo y le dice, el lunes llego, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Llegar qué? El lunes. Pero resulta que pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles. El lunes me voy a entrar a la oración a las 5 de la mañana. Ahora sí, pastor, a las 5 de la mañana solo, y pasó el lunes, martes, miércoles y nada que vimos al hermano ahí. No hay cumplimiento. Uno debe pensar de sí mismo en aquellas cosas en las cuales uno se compromete. Por eso la palabra de Dios nos dice, si no te vas a comprometer y si no vas a cumplir, no te comprometas. O si usted se compromete a algo, usted debe de hacerlo, de ir a un lugar, de llegar a cierta hora. Nosotros tenemos pasa algo que cuando vienen los misioneros aquí, nos dan una hora y pasan las horas y no ha llegado la gente, los misioneros llegan puntualitos. Entonces, los que son parte de la iglesia no han llegado. Entonces, hermanos, nosotros fallamos muchas veces en eso, en manejar los horarios. Y a veces le decimos, y allá los misioneros tienen una frase que parece
que fuera un chiste, pero no es un chiste, es algo serio. Y dice, no, vamos a manejar el horario colombiano. ¿Ustedes han escuchado de lo que han trabajado con los misioneros? No vamos a manejar sino el horario colombiano. Y nos conformamos con el horario colombiano. Parecemos taxistas. ¿Cuánto estás? En 5 minutos y pasan media hora y todavía. Entonces, deberíamos desafiarnos, hermanos. Amén. Y tener, mayor esfuerzo, un mayor esfuerzo en el cumplimiento de los horarios, de la llegada a la iglesia, por ejemplo, de la llegada al servicio como líderes, como personas, como ejemplo que somos, como parte del cuerpo de Cristo, porque cuando nosotros no somos puntuales en los horarios, nosotros estamos dando o estamos practicando mal lo que el Señor nos enseñó, la fe que decimos que nosotros tenemos. Entonces, consideremos el mandato bíblico que está en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, cada uno hable con su prójimo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, cada uno con su prójimo hable la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Porque Jesús es verdad. ¿Cuántos creen eso? Que Jesús es verdad. ¿Cuántos no decimos eso? Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida, Él es la verdad. Y nosotros debemos hablar verdad. Y esto me habló primero a mí y ahora, para la misericordia y la gracia de Dios, le puedo traer esto a la iglesia. Porque la comunión que nos une es un lazo de hermandad, pero ese lazo de hermandad tiene que ver con un hombre que vino a esta tierra y murió por nosotros. Eso que nos une es a través de Jesucristo, que vino y murió por cada uno de nosotros. Entonces podemos examinar nuestras conversaciones. Hermanos, examinemos nuestras conversaciones. Examinemos nuestras palabras, nuestra forma de hablar. Examinemos todo esto. Miremos bien cómo hablamos. Y si hay algo ahí en tu vida, la manera como tú hablas, la manera como de tus conversaciones, que quizás no llegue al nivel de la gravedad, de que estás haciendo un juramento, por ejemplo, nuestra forma de hablar, nuestras conversaciones, no lleguen al nivel de la gravedad de estar invocando un juramento ilícito, porque aunque no estamos jurando, estamos dando nuestra palabra y eso puede ser tan grave como lo que estaba atacando aquí Santiago en esta iglesia, que estaban haciendo juramentos ilícitos. Pero puede ser que tú no estés haciendo un juramento, pero puede haber una sombrita ahí, una sombra, puede haber una mancha, puede haber algo gris allí que Dios quiere purificar en tu vida, porque de pronto decimos cosas, hablamos cosas, para que seamos, porque Dios quiere purificarnos para que nosotros seamos cada día más ajustados a lo que significa ser un cristiano. Para que nosotros seamos ajustados y que se ajuste nuestra manera de hablar y nuestra manera de hablar sea piadosa. Y tenemos como modelo ¿a quién? A Cristo. Y el cristiano debe tener como modelo a Cristo en su hablar. Amén. Llegamos ya al cuarto punto, al último, y es una advertencia, porque en todo mandamiento hay una provisión y trae una advertencia si nosotros no cumplimos, para que no caigamos, ¿qué? Dice, en tentación. Y esta palabra tentación no es una palabra que se aplique a los cristianos, a los creyentes, a los cristianos. Evidentemente, el concepto aquí tiene que ver con una condenación del juicio final de ser desaprobado delante del Señor. Porque es algo tan serio, el quebrantamiento de un mandamiento
es algo serio de que no tomemos el nombre de Dios ¿qué? En vano, hermanos. Esto es algo serio. Entonces, cuando nosotros como cristianos no cumplimos lo que, o no hacemos lo que Dios nos dice, no practicamos nuestra fe y todo lo que Dios nos ha enseñado a esto aquí, estamos tomando el nombre de Dios, y esto es algo serio. Porque Dios dice, no darás por inocente, Jehová no dará ¿qué? Al que es culpable, al que tome su nombre en vano. Hay mucha gente que ora por Dios. Te juro por Dios. Y eso es grave. Hermano, estamos poniendo a Dios por delante. Porque Dios no dará por inocente al culpable. El que tome el nombre de Dios en vano. Alguien que tiene un habla deshonesta, o alguien que habla de manera deshonesta, o alguien que está constantemente jurando o invocando el nombre de Dios en vano, está participando en una práctica de este pecado que lo lleva ¿a dónde? A la condenación. Entonces, esto no es que el creyente no tropiece, porque como cristianos a veces puede haber tropiezos en algún juramento que hemos hecho, en algo que hemos prometido. Y esto no es que si usted de pronto tropieza por algo o promete algo y no cumplió o alguna cosa, ya va a caer en condenación. No, eso no se trata de eso. No nos habla ni de pérdida de salvación ni de condenación del creyente. Es que tengamos en mente la gravedad. Cuando nosotros decimos algo con nuestra boca, porque de abundancia del corazón habla la boca. Entonces, y aquello que decimos no lo cumplimos. No vamos a perder la salvación ni vamos a ser condenados. Es tener en mente la gravedad del pecado a la luz de aquellos que vivimos y de aquellos que practicamos el cristianismo y a la luz de lo que Cristo, de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso cuando no hay arrepentimiento, el estilo de vida de las personas, cuando no hay arrepentimiento, es caracterizado ¿por qué? Por el pecado. Cuando no hay arrepentimiento, esas personas caminan hacia una eternidad de condenación. Es decir, la condenación es lo que les espera a aquellos que no se arrepienten de sus pecados, aquellos que no tienen a Cristo en su vida como su Señor y su Salvador. No tendrán problemas, dice, en cuanto a su forma de hablar inapropiadas o tomar el nombre del Señor en vano, porque están condenados. Y hay mucha gente por ahí que anda tomando el nombre del Señor en vano y viviendo vidas inapropiadas. No van a tener problemas con eso, en hacer todas estas cosas que nos prohíbe a nosotros la palabra de Dios, que nosotros andemos ella. Pero si nosotros somos, o si una persona es oidor ante el mensaje de Dios, esa persona, aunque no haya creído en Cristo, está advertido. ¿Sí o no, hermanos? Y de hecho, en aquel entonces, tal vez habían personas que Santiago les estaba hablando y esas personas están advertidas. Y esta advertencia aún apunta a la condenación de los incrédulos, también debe producir algo en nosotros como creyentes. En primer lugar, nos da la gratitud al saber de lo que fuimos liberados. Eso debe producir cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, todo lo que Dios nos dice en su palabra. Debemos estar en gratitud, saber de lo que nosotros hemos sido liberados. Hemos sido liberados de la condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no solamente fuimos liberados de la condenación, sino que también esto nos debe caracterizar y debe caracterizar a aquellos que iban a la condenación, pero que por la misericordia y por la voluntad de Dios ahora han sido libertados y han obtenido el perdón de sus pecados. Quizás en la práctica nuestra vida cristiana
en muchas ocasiones, en innumerables ocasiones tropezamos. Pero abogado tenemos, como dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Podemos ir a Él, podemos pedirle perdón. El Señor nos ha perdonado, pero también nos ha transformado. Y Él puede decir al creyente, el Señor me ha transformado. ¿Cuántos en esta mañana podemos decir el Señor nos ha transformado? Porque Él nos ha transformado. Entonces el Señor me va a purificar. Y el Señor nos va a purificar a cada uno de a nosotros en el área donde nosotros estamos presentando alguna debilidad. Y eso es lo que quiere el Señor. Nos quiere purificar, nos quiere transformar. Nos quiere que nosotros vivamos una vida agradable, una vida que a Él le agrade, para que mi hablar sea honesto, para que mi hablar sea sincero, para que mi hablar sea transparente. Entonces, tomemos esto, mi hermano, en esta mañana de la palabra del Señor, alimentémonos con la palabra del Señor, crezcamos de manera espiritual en nuestro desarrollo, crezcamos en nuestro desarrollo espiritual y debemos tener un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Y entonces nos vamos y vamos a estar muy distanciados de lo que nos puede contaminar. Y no vamos a estar muy distanciados de lo que la palabra de Dios y la Biblia nos enseña. Eso era para Santiago y para los judíos. No tiene que ver nada conmigo, de pronto decimos en el día de hoy, no, eso era para ellos. Eso no es para mí, lo que está diciendo el pastor, eso era para los judíos en aquel entonces. Eso habla también para nosotros, habla de nuestra forma de hablar, que nuestra forma de hablar sea sincera, que si prometemos algo debemos cumplirlo. Si no lo podemos cumplir porque surge alguna cosa que no nos permite cumplir, hermanos, debemos dar la cara y debemos expresar el por qué no podemos cumplir las cosas. Si en caso que no cumplamos lo que prometemos, de ir a algún lugar, de pagar algo, debemos dar testimonio cristiano, aún en nuestra incapacidad, porque a veces de cumplir algo, pero por sobre todo tiene que estar en disposición de ser cumplidor en aquellas cosas en las que hemos prometido. Entonces podemos tomar, mis hermanos, y tener el conocimiento correcto y permitir y tomar las escrituras y permitir que ellas alumbren nuestra mente, para que nosotros tengamos el entendimiento y permitir que Dios alumbre tu mente y permite que Dios alumbre tu corazón para examinar nuestra forma y en la forma como nos conducimos, en la forma como hablamos, en la forma en que nos movemos, para examinar nuestra vida y recordemos lo terrible que es para aquellos que viven en esta oscuridad, en este mundo. Para los que viven en esta oscuridad, en este mundo, lo que hay es condenación, como dice la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos compartir el evangelio para que ellos no entren en esa condenación. Y por eso tenemos que enseñar la palabra de Dios para que tengamos entendimiento de la palabra de Dios. Y no solamente eso, por eso que cuando salgamos a esa puerta nosotros podamos ser hacedores de la palabra de Dios. Y no solo oidores de la palabra de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser pueblo santo para marcar una diferencia como cristianos, como pueblo de Dios. Para compartir a otros que Cristo y que en Cristo hay libertad y que en Cristo hay salvación. Entonces todo aquel que ama y hace mentira
dice Apocalipsis, está fuera de la ciudad de Dios. Por eso tenemos que tener mucho en cuenta lo que el Señor nos enseña. Está fuera de la ciudad de Dios. La Biblia habla de los mentirosos, que los mentirosos serán echados al lago de fuego y del azufre. No busque Apocalipsis, que nos enseña esto. Pero los creyentes, ¿cuántos creyentes hay en este lugar? ¿Cuántos cristianos hay en este lugar? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay en este lugar? Bueno, nosotros, hermanos, como creyentes, como aquel que es verdadero, nosotros también nos debe caracterizar la verdad en cada uno, precisamente en aquello que caracteriza al Señor Jesús, es lo que nos debe caracterizar también a nosotros, porque nosotros le amamos, porque queremos seguirle. Tropezamos, fallamos, pero vamos ante Él, vamos ante su presencia, que es nuestra fuente, ¿sí o no, hermanos? Que es nuestro Salvador, que es nuestro defensor, y en Él tenemos perdón, tenemos esperanza y tenemos consuelo. ¿Cuántos creen esto? Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria en esta mañana, Señor. Como cristianos nos debe caracterizar la verdad, lo que te caracteriza a ti, Señor, porque te amamos, porque queremos seguirte, porque sabemos que si tropezamos vamos a poder ir delante de tu presencia, y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, fortalécenos y ayúdanos a meditar en tu palabra en esta mañana. Y ayúdanos, Señor, para que nuestro hablar sea conforme a nuestra vida y a lo que decimos que somos. Somos cristianos, somos hijos tuyos. Somos pueblo santo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido de Dios, sacerdocios tuyos, Señor. Gracias porque nos has salvado, pero no solamente nos salvas, sino que también nos transformas y nos cambias. Y en esta mañana queremos meditar en nuestro hablar, en lo que decimos, en lo que prometemos, pero también en nuestras palabras. Porque tu palabra dice que de nuestra boca no pueden salir dos fuentes de agua, amarga y dulce, Señor. Porque nuestra boca, Señor, nuestro sí sea sí, nuestro no, no. Y nuestro hablar debe ser conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra, en las Escrituras. Padre, que con nuestro hablar también demos testimonio de que Cristo vive en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que está en este lugar, cada familia, cada hogar, y obra con poder y glorifícate en medio de las dificultades, en medio de los problemas, de las circunstancias, de las enfermedades. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso. Tú no nos abandonas y estás con nosotros. Tú, Señor, Dios de los cielos, soberano Rey, estás con cada familia, con cada hogar, en cualquier circunstancia. En esta mañana queremos despedir este tiempo con esta canción que la cantamos al comenzar el servicio, este coro, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tal vez un día no vamos a vernos en este lugar, no va, como dijo la historia de mi hermana, el testimonio, al pasar lista no vamos a estar aquí en esta tierra, pero vamos a estar diciendo presente allá en los cielos, bendito Dios. Por eso en esta mañana queremos cantarte este coro y despedir este servicio para que cuando salgamos de este recinto podamos meditar en lo que tú quieres para tu iglesia en este lugar, en general.
y de manera local para tu iglesia grande multitud, Señor. Alabamos y bendecimos a cada persona que escucha este mensaje a través de las redes, Señor, Dios de los cielos. Y esperamos que también este mensaje llegue a los corazones, a la vida y a las mentes de aquellas personas que no pudieron estar aquí con nosotros. A ti sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Hermana Luzda, hermana Diana, ¿nos pueden acompañar? Bueno, Eduardo yo creo que tuvo que hacer algo, ¿sí o no? Mi hermano José, está en otra iglesia. Bueno, por ustedes, las voces. Cantamos, mis hermanos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre habremos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Presente. Amén. Amén. Mis hermanos.